Tener una videoconferencia con personas en cualquier parte del mundo, compartir información y colaborar en cualquier proyecto, enterarnos de las noticias, tener acceso a recursos educativos, etcétera, etcétera. Todo esto es posible, en parte, gracias a las telecomunicaciones. Bienvenidos a este episodio en el que tenemos el gusto de conversar con Denis Miranda, experto con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Bienvenido, Denis. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación, Gustavo. Un placer estar aquí y hablar contigo. ¿Te parece si comenzamos? Si nos puedes compartir un poco de tu experiencia profesional en esta área. Pues sí, encantado de compartir un poco quién soy. Yo he tenido una carrera bastante diversa en el área de telecomunicaciones. Comencé hace más de 2 décadas y he estado involucrado en una variedad de proyectos, desde en mis primeros días, investigación, eh, proyectos de desarrollo de software, el área de desempeño de la red, manejo de alarmas en la red. He evolucionado a través de los años, pero más reciente, obviamente, donde estoy hoy es que soy eh, director de ventas en el área de redes privadas en Ericsson. Mi responsabilidad principal es capacitar a los equipos de ventas y trabajar, ayudar, impulsar los proyectos de soluciones de redes privadas 5G y en el Reino Unido y en el Medio Oriente, son mis regiones. Antes de eso, bueno, todavía en Ericsson trabajé como director de ventas para la unidad de cliente global de Vodafone, gran operador aquí en Europa. Lidericé en ese momento las ventas de redes privadas cuando no se sabía ni siquiera lo que era una red privada y todo lo que las posibilidades que hoy en día 5G va a permitir o permite en este ámbito. He estado también, antes de eso, trabajé muchos años en HP, precisamente en esta misma área, en el área de ventas, de consultoría, de proyectos, implementación de sistemas que manejan el área de las telecomunicaciones, como los sistemas de facturación, sistemas de atención al cliente, sistemas de manejo de la red, etcétera. He estado en muchas áreas y ha sido una carrera eh, bastante, mucha satisfacción he tomado de toda esta carrera en el sentido de toda la evolución que hemos visto en el área de telecomunicaciones. Excelente, Denis. ¿Qué recuerdas tus primeros pasos en los años 90 o el estado de la tecnología en ese momento cuando apenas te iniciabas en esta carrera? Interesante. Fíjate, Gustavo, yo creo que somos contemporáneos en esa área y todavía recuerdo cuando la noción de email era totalmente nueva para nosotros. Antes hacíamos investigación, no había ningún tipo de conectividad. Para tener acceso a alguna computadora había que ir a la universidad o había que rentarla o tener un amigo que la tuviese. Es ver esa evolución desde esos primeros momentos donde no había eso, donde se estaba reemplazando. Yo creo que en nuestra época se reemplazó la máquina de escribir eh, con Word, con los procesadores de palabras, como los llamamos en español. Entonces, ha sido... recuerdo tener mi primer teléfono móvil, era comunicación básicamente analógica, la calidad de la voz era muy limitada. Una vez más, ha sido una evolución bastante impresionante y me trae algo de nostalgia recordar todos esos Sí, días sí. iniciales en que no teníamos todas las capacidades y las tecnologías que tenemos hoy en día. Perfecto. ¿Cuándo empieza esto de la transformación digital o tecnologías digitales a entrar con más fuerza, digamos, en el área de las telecomunicaciones? Gustavo, yo creo que si buscamos cuáles han sido momentos críticos en la evolución, yo creo que fue
a mediados de los años 90, donde Internet, básicamente la aparición de Internet se hizo presente en nuestras vidas. En ese momento, como mencioné antes, el acceso a Internet, había que ir a un cybercafé, si recordamos ese término, y era allí donde pagábamos por buscar, por tener acceso a texto, a búsquedas que nos permitieran tener un poco acceso al mundo y a tanta información que en ese momento se estaba manejando. Ese momento yo creo que fue bastante crítico. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un call center, en uno de los primeros proveedores europeos de Internet, y fue increíble porque en ese momento todos querían tener acceso a Internet en casa. Se llamaba por teléfono, era una conexión análoga, y la única forma de tener acceso a Internet, como mencioné antes, era a través de cybercafés, y la gente quería tener acceso en la casa, y fue bastante revelador el trabajar en un call center donde el objetivo era enseñar a la gente a cómo acceder desde su casa, desde sus computadoras, con aquellos módems que hacían tanto ruido en la conexión. Eso fue definitivamente un punto, yo creo, de inflexión en el área de las telecomunicaciones, de cómo todo cambió, porque la necesidad de Internet, a su vez, impulsó entonces la carrera tecnológica para mejorar las telecomunicaciones. Correcto. Entonces, de allí nace, bueno, los modem, pero luego nace tecnologías como ADSL. Hoy en día tenemos fibra que lleva Internet a nuestras casas, pero en ese momento la tecnología era bastante rudimentaria y complicada, y hoy en día pues ya es algo, es un utility tener Internet en casa. Correcto. Bueno, y ya viniéndonos al presente o digamos a lo más reciente, ¿cómo ves el estado actual de las telecomunicaciones? Darte un recuento un poco corto que nos va a llevar al día de hoy en lo que han sido las telecomunicaciones a través de mi carrera. Ok. Y porque ha sido una evolución verdaderamente asombrosa, ¿no? Y ha transformado básicamente cómo nos comunicamos hoy en día. En la década de los 80, como mencioné antes, nace lo que podemos llamar 1G, que sería la aparición de la telefonía móvil. Solo podíamos tenerlo en carros, era complicado instalar ese tipo de tecnología en los carros, necesitabas una batería bastante grande, la señal era analógica. Entonces en los años 80 aparece GSM analógico. En los años, yo diría, mediados de los 90 aparece lo que llamamos hoy GSM, que es 2G. Eso nos permitió ya tener una transmisión de la voz digital, voz y datos básicos, lo que llamamos SMS, lo que entendemos hoy, simples textos. Eso era lo que nos permitía pasar algún tipo de información. Luego esto evolucionó, bueno, hubo varias evoluciones allí que se llamó GPRS, que permitía un poquito más de datos. Se implementó lo que se llamaba MMS, Multimedia Messaging System, que permitía ya enviar fotos. Era revolucionario en ese momento de enviar fotos. Eso es a finales de los 90, donde estamos ya. Luego, a principios del 2000, entramos al mundo de lo que se llama 3G, que es cuando ya datos se impone de manera inalámbrica y las velocidades de datos permiten ya hacer videollamadas, entendemos lo que llamamos mobile internet, internet móvil con mayores capacidades y servicios multimedia que nos permitían ya lo que llamamos 3G. Luego entramos a mediados, yo diría, o a finales de los 2000, yo creo que fue 2009, 2010, que nace 4G o LTE, la tecnología LTE, que básicamente es lo que usamos mayoritariamente hoy en día, velocidades significativas más altas, soporte al streaming, downloads de alta velocidad, lo que llamamos Voice over LTE o Voice over IP, que nos permite hacer llamadas incluso de voz. Es así como funciona WhatsApp. Yo creo que todos conocemos la funcionalidad de WhatsApp. Y eso nos lleva al día de hoy, que sería se empieza a hablar de 5G, de la nueva generación,
Ujú, son velocidades de datos extremadamente altas. Yo creo que poca gente en verdad tiene entendimiento de las velocidades que tenemos. Estamos hablando de velocidades de download que van a ser de 10 gigabits a 20 gigabits por segundo. ujú. Hoy en día en los países europeos muy fácilmente en el centro de una ciudad puedes tener velocidades de 1 a 2 gigabits por segundo. El tema de 5G es que nos lleva a lo que ya sería aplicaciones industriales y esto hace que nos permite, por ejemplo, tener comunicaciones de baja latencia, URLLC, ¿sí? Que sería la forma de conectar donde ya nos permite tener interacciones con robots en verdaderamente que se hace una interacción en verdad Ujú. sin retrasos, comunicaciones máquina a máquina, soporte para virtual reality, augmented reality. Empezamos ya a entrar a un mundo donde las máquinas pueden utilizar esta red para conectar entre ellas porque ya no hay ningún delay, ya las velocidades el ancho de banda ya se hace bastante razonable para las máquinas para comunicar. Entonces, volviendo a tu pregunta un poco, en que es ahí donde estamos hoy. Estamos precisamente, yo diría, en otro punto de inflexión en el sentido de que esta nueva tecnología no es tanto aplicable al día a día de nosotros, el humano de a pie, que necesita hacer un download, que necesita ver una película o que necesita enviar un archivo. Se trata hoy en día ya de la comunicación de máquinas, de humanos con máquinas, de máquinas entre ellas, de una manera totalmente inalámbrica. Eso nos permite implementar, por ejemplo, cadenas de producción donde, Ujú. que están altamente robotizadas, manufactura de carros, de automóviles, manufactura de productos de consumo masivo, donde hay máquinas haciendo estas tareas repetitivas y se puede implementar este tipo de redes ahora de manera inalámbrica. Entonces eso nos da una flexibilidad y unos costos que empiezan a ser cada vez más razonables en esas implementaciones. Si hacemos una comparación, básicamente, de acuerdo a cualquier métrica que lo puedas comparar, ya sea latencia, ancho de banda, disponibilidad, etcétera, etcétera, Uh -huh. eh, todo, vamos a decir que todo ha ido mejorando y simultáneamente los costos para las empresas, para las personas, se han mantenido más o menos igual. Es decir, que podemos hablar de que se ha democratizado también un poco el acceso a las telecomunicaciones. ¿Eso es correcto? Totalmente, totalmente, porque al masificar este tipo de sistemas, al masificar 4G, 5G está en proceso, los costos, como todos sabemos, al ser masivo, bajan y se hace más accesible. No olvidemos tampoco que hay algo en paralelo sucediendo, que es la miniaturización que continúa en la fabricación de chipsets, en la fabricación de microprocesadores y todo eso hace que hoy en día en nuestras manos tenemos computadoras que son que en los años 90 pues ni se imaginaba que una vez más que un ciudadano de a pie, que una persona pudiera tener en su bolsillo. Y eso hace que lo que tú llamas eso, la democratización, la facilidad, el acceso que se simplifica y obviamente los costos que se reducen considerablemente. Muy bien. Ahora, ¿qué aspectos crees tú que son claves para una empresa que decida implementar un proyecto de telecomunicaciones? Las empresas hoy en día tienen que tener un enfoque a la innovación. Tienen que tener claro que, como decimos, creo yo, de manera sencilla, no pueden dormir en sus laureles, no pueden quedarse y asumir que lo están haciendo bien. Estas empresas tienen que tener una visión estratégica y tienen que tener muy claro que la inversión, de que la innovación es parte del producto que hacen, que generan. Tienen que tener, así sea una empresa que hace teléfonos o una manufactura de automóviles o
o una empresa que hace chocolates, van a haber máquinas que van a facilitar el trabajo, que van a aumentar la productividad de esa empresa, que va a reducir los costos, que los va a hacer más competitivos. Y yo creo que las empresas tienen que tener primero eso muy claro, enfoque a la innovación, una visión estratégica muy clara. Tener la capacidad de crear un ambiente donde jóvenes, donde especialistas del área, gente con experiencia quiera trabajar y les den precisamente las herramientas para trabajar allí. Yo creo que una vez más, esto se relaciona con lo que tú mencionaste de la democratización de la tecnología, y es que hoy en día la tecnología y el conocimiento de cómo implementar esa tecnología es relativamente barata, y tienes que tener ese framework, esa estructura que permita darle la oportunidad a esos talentos que van a querer trabajar en esa empresa, venir con nuevas ideas de cómo simplificar los procesos, de cómo implementar ciertas tecnologías que son esenciales a aumentar la productividad, a bajar los costos. Resumiendo un poco, entonces hay que tener un plan, una estrategia, hay que tener en presente, pues, cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo. Hay que tener el espíritu de innovación. Finalmente, la parte también de la preparación de los recursos, de las personas, también tenerlo en cuenta, el factor humano, ¿no? Que es esencial en cualquier proyecto de actualización tecnológica. Sí, sí, muy bien. Y fíjate, Gustavo, hoy en día los jóvenes que saben utilizar un teléfono de manera óptima, diría yo, que le conocen los trucos a los teléfonos, que saben programar, que tienen ciertos niveles de Python, de JavaScript, y que saben, por lo menos hoy en día, trabajar con inteligencia artificial, que pueden conseguir la información de manera rápida, son valiosísimos en el área, en las empresas. Entonces, por eso el factor humano hoy en día es súper importante. Lo resumiste muy bien. En cuanto a la innovación que se puede hacer en empresas que no necesariamente son académicas, me creo que hay algunas barreras y siempre hay algo de desconfianza o por lo menos de desconocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Porque efectivamente el día a día, las operaciones y todo esto, el trabajo cotidiano hace que sea difícil, digamos, empezar con proyectos de innovación dentro de una empresa. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a paso de gigante, y las empresas siguen con un proceso de procura que es bastante arcaico, ¿no? El tema de hacer una licitación, de conseguir las preguntas que va a ir en una licitación, y hacer la selección de la empresa con la que van a implementar esta innovación. Y todo este proceso, yo siento que frena un poco precisamente lo que tú hablas de la implementación, o es una barrera a la implementación de innovaciones en el mundo industrial. Los proyectos más exitosos y más relevantes en los que he trabajado tienen inherentemente tienen la tendencia a empezar muy pequeñitos y a tomar pasos pequeños, pero a tomar los pasos. Entonces, un proyecto que empieza con una inversión muy pequeña, donde si tienen que comprar 10 servidores para que la solución funcione para toda la empresa, pues compran uno e implementan parte del software, e implementan una funcionalidad, y tratan de ir haciendo, agregando funcionalidad a esa nueva tecnología, o a ese nuevo proceso, o a ese nuevo software. Le van agregando cada vez más funcionalidad a eso. Esos son los proyectos donde claramente se logra un cambio, una innovación relevante en las operaciones de una empresa. Es allí donde hemos visto.
interesante lo que planteas sobre empezar pequeño Sí, y tratar de escalar rápidamente, ¿no? Esa sería sí, la correctamente, idea. correctamente. Y fíjate tú, yo también añadiría una consideración con respecto a eso, y es que en muchas ocasiones las innovaciones o los proyectos nuevos de desarrollo a nivel empresarial o industrial suelen recaer, digámoslo así, en algunas personas que tienen muchas otras cosas que hacer. Entonces, al final, esto se convierte en uno de los proyectos a los cuales tiene que trabajar en paralelo con a lo mejor muchas otras cosas que también son importantes. Entonces, ¿no crees tú que, por ejemplo, eso que tú hablas sobre dar los pasos necesarios para que la innovación avance, también tiene que ir acompañado de una toma de decisiones en el sentido de que a ese proyecto se le tiene que dar también prioridad, ¿correcto? Tiene que haber prioridad, tiene que haber foco Ujú, y, insisto, inversión en talento. Consigue empresas que a veces utilizan pasantes o que utilizan eh, sí, juniors, estudiantes que se acaban de graduar. eh, ujú. les das ese foco y estoy seguro que hacen una gran diferencia. Efectivamente, foco es súper importante. Cómo te imaginas los próximos 20 años, digámoslo así, en el sector de las telecomunicaciones? ¿Qué podemos esperar? Mira, yo creo que ahí todavía estamos en esa ola. Las telecomunicaciones, en particular las telecomunicaciones móviles, se mueve por olas, ¿no? Como lo Ujú, mencioné, desde el GSM, va pasando por diferentes versiones de las tecnologías. Y hoy en día estamos en la ola del 5G ujú, y, y nos damos cuenta también que 5G no solamente es una tecnología que tiene muchas posibilidades, mucho potencial. También es una tecnología que ha tenido un lugar en el juego ujú. geopolítico del mundo, ¿no? Por sus capacidades tecnológicas y por lo que permite hacer. Entonces, estamos en el medio de esa ola y en los próximos años definitivamente vamos a mantenernos surfeando esa ola del Correcto. 5G, de la implementación de estos proyectos, de descubrir lo que es posible hacer con estas tecnologías. Y hoy se compaginan varias cosas, ¿no? Se compagina el tema de la inteligencia artificial y el acceso a la inteligencia artificial que se está democratizando de una manera súper acelerada. La idea de IoT, ¿no? Del Internet de las cosas, Ujú, y no nos debemos sorprender cuando vemos que una nevera o que una lavadora le agregan todas esas capacidades de conectividad y de manejarlas desde una aplicación. Parece tonto hoy en día, pero esto va a cambiar y nos sigue cambiando la forma en que vivimos hoy en día. Y tenemos, obviamente, hay una tecnología, no hemos hablado, pero es el tema de blockchain, ¿no? ujú, Donde esto, más que el tema de criptomonedas y todo eso que ha sido un poco el hype, es el blockchain y lo que blockchain permite para manejar o para registrar las transacciones y los registros, ¿no? ujú. Modernizar, imagínate un mundo donde para comprar o vender una casa lo vas a hacer todo desde un teléfono y ahí Sí. en el backend vas a tener un sistema de blockchain que es quien va a ofrecer la seguridad y la transparencia de los contratos que se están firmando, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay, una vez más, en esta ola de, tomando un punto de vista desde las telecomunicaciones, en esta ola de 5G, y que todavía es bien grande esta ola y que la estamos aprendiendo a surfear, hay todas estas tecnologías que se agregan y tenemos, yo diría que los jóvenes, pero también los menos jóvenes, Ujú, tienen que entender, por lo menos saber articular estas tecnologías, usarlas porque se han democratizado, son de fácil acceso y es importante que la gente esté enterada de cómo funcionan. Es como en el mundo
termino un poco como comenzó la discusión cuando la máquina de escribir fue reemplazada por el procesador de palabras. Yo creo que estamos en ese momento con todas estas tecnologías. Claramente nos va a facilitar la vida, nos va a aumentar la productividad en las empresas. Excelente, Denis. Muchísimas gracias por compartir como un testigo de la evolución de los sistemas de telecomunicaciones hasta hoy en día. Antes también de terminar, con respecto a las redes privadas, dado que ese es tu, digamos, foco en este momento, también se prevé un aumento en el uso de las redes privadas, ¿correcto? Sí, el tema con las redes privadas hoy en día es que para poder implementar una red 5G privada en por ejemplo, una empresa de manufactura, esta empresa necesita el recurso raro que es espectro. Okay. Y por ahora el espectro, históricamente, son las operadoras de telecomunicaciones quienes tienen acceso a este recurso raro porque lo compran en licitaciones a gobiernos. Poco a poco vemos cómo los gobiernos y los reguladores de telecomunicaciones empiezan a darse cuenta que tienen también que liberalizar o poner ciertas bandas disponibles para que empresas puedan ser independientes en cómo implementan estas tecnologías. Entonces, una vez más, esta es otra área de grandes cambios donde el monopolio de las telecomunicaciones quizá no estará solamente en las operadoras de telecomunicaciones, pero ya al igual que hoy en día compramos un Wi-Fi, un router y lo instalamos en nuestra casa para tener nuestras comunicaciones en nuestra casa, en nuestra propiedad, pues imagínate un mundo donde las empresas compran una red 5G y la instalan en sus almacenes o en sus cadenas de producción y ya tienen esa tecnología allí sin pasar por el filtro que existe hoy en día, que son las operadoras de telecomunicaciones. Pero es algo que, como digo yo, los operadores, los reguladores de países se están dando cuenta rápido de esta situación y están tomando acción. De verdad, quisiera agradecerte una vez más que aceptaras la invitación y yo creo que ha habido tantos temas que quedamos por conversar que de repente pudiéramos continuar en una siguiente ocasión. Muchas gracias, Denis. Gracias por la invitación, Gustavo. Hasta luego.